Segunda carta del apóstol Juan. Segunda carta del apóstol Juan. Eso está por atrás, búsquelo de atrás, de Apocalipsis para atrás está Judas. Y ahí están las cartas de Juan, la segunda carta de Juan. ¿Verdad? El último libro es Apocalipsis, de ahí sigue Judas para atrás, de ahí tercera de Juan, segunda de Juan. La segunda carta de Juan solo tiene un capítulo. Vamos a leer el verso 9. Versículo 9. Segunda carta del apóstol Juan, versículo 9. ¿Llegaron ahí? Sí, ¿verdad? ¿Llegaron? Leemos entonces, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Lo voy a leer una vez más. Es un versículo bien sencillo, bien contundente, bien claro, ¿verdad? Es bien claro, o sea, no hay término medio. En este versículo no hay término medio. Sí, ¿verdad? En este versículo no hay término medio. O se es de Cristo o no se es de Cristo. La gente puede decir todo lo que quiera, pero hay una cosa aquí, que si usted persevera en la doctrina de Cristo, usted tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero aquellas personas que no perseveran en la doctrina de Cristo, no son de Cristo. Dice, oiga, cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Digan todos, vamos, participemos, hermano. Olvidémonos de lo que está pasando alrededor, porque cada uno está en lo suyo, pues. Este mundo es así. En este mundo todo el mundo anda en lo suyo y nosotros andamos en Cristo, ¿sí o no? Usted anda en Cristo, dele un aplauso al Señor entonces. En el nombre de Jesús, tomamos autoridad en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús. Sépalo, hermano, lo que oramos el viernes, ¿sí? Bueno, desde el viernes está atado y hoy lo vuelvo a atar en el nombre de Jesús y desato solamente la libertad del Espíritu Santo. Mueva sus manos, desato solamente la libertad del Espíritu Santo. Mueva sus manos y desato a los que tienen que venir hoy y no han llegado. En el nombre poderoso de Jesús tomamos autoridad. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Puede decir lo que quiera a esa persona, ese cualquiera. En cambio, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El tema hoy, la señal de tener a Cristo. Este versículo nos revela la señal de quiénes son los que tienen a Cristo o que pertenecen a Cristo. Los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo y los que tienen a Cristo. Hay una señal, dice aquí, persevera en la doctrina de Cristo. ¿Verdad que está sencillo, contundente y claro? Usted quiere saber si usted está en Cristo. Usted quiere saber si usted tiene a Cristo en su corazón.
Usted quiere saber si usted tiene al Padre, pertenece al Padre, pertenece al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Dice acá, entonces la señal es que usted persevera, digan todos, persevera, persevera, dígalo, persevera en la doctrina de Cristo. Tenemos que definir entonces dos cosas, ¿qué es perseverar y qué es la doctrina de Cristo? Aquí viene perseverar del griego hupomeno. Perseverar del griego hupomeno significa morar, significa permanecer, significa estar, significa quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Eso significa hupomeno, perseverar, morar, permanecer, estar, quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Aquí habla de la doctrina de Cristo. El que se extravía, en el original dice el que se revela. Todo el que se extravía, hermano, es porque se revela contra la doctrina de Cristo, no contra la gente. Ojo acá, mueva sus manos. Sí, porque todo el que se extravía, el original dice el que se revela. Esos son cuentos de la gente, que yo me fui de la iglesia por tal cosa, que tal persona me... No, la Biblia dice, digan todos, la Biblia dice que el que se revela se extravía, no persevera en la doctrina de Cristo. Entonces, no, ¿por qué se extravió? ¿Por qué se rebeló? ¿Por qué no perseveró en la doctrina de Cristo? Sencillo, porque no tenía a Dios. ¿Sí o no? O lo tenía y lo despreció por cualquier excusa, por cualquier causa. ¿Estamos? Ahora, el que persevera, digan todos, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces aquí viene, el que persevera en la doctrina de Cristo es esto. Significa aquí, ve, el que mora en la doctrina de Cristo, el que permanece en la doctrina de Cristo, el que está en la doctrina de Cristo, el que se queda en el lugar, en la doctrina de Cristo, en vez de abandonar la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Dele fuerte el aplauso, Señor. La doctrina de Cristo. Vaya a Gálatas capítulo 5, verso 1 al 6. La doctrina de Cristo, en resumen, es la obra de la cruz. La doctrina de Cristo, de la cual habla aquí el apóstol Juan, en resumen, es la obra de la cruz. Lo que Cristo hizo por usted y por mí, por toda la humanidad, en la cruz del Calvario. Esa es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es que Cristo fue a la cruz, ahí entregó su vida, derramó su sangre para pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Esa es la doctrina de Cristo, hermano. Resucitó al tercer día. Se levantó de los muertos, venció a la muerte, venció a Satanás, exhibió públicamente a los principados y a las potestades de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz, y ascendió a los cielos, y hoy está sentado a la diestra del Padre, y viene por segunda vez por aquellos que le esperan, viene por segunda vez a recoger a su iglesia para en las nubes juntarnos con él y llevarnos para estar para siempre con él, vida eterna para los que perseveran en la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina de Cristo. El que no tiene esa doctrina, el que no cree en esa doctrina, no es de Cristo. Gálatas, mire Gálatas. Mire Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 1. Dice, estad
Hupomeno. Estar significa permanecer. ¿Cuántos están en Cristo? Persevera en la doctrina de Cristo. Pablo a los Gálatas le dice, estad, es decir, permanezcan, estar, quédense, no se vayan. Y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firmes en la libertad. ¿Qué recibimos nosotros de la obra de la cruz? Recibimos la libertad. Libertad del pecado, libertad de la enfermedad, libertad de la opresión satánica, libertad de la influencia demoníaca, libertad de la enfermedad, libertad de la pobreza, libertad de la miseria. Y dice Pablo, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud al cual se estaban sometiendo los Gálatas? Era la ley. Unos falsos maestros habían llegado aquí a hablar con los Gálatas y les estaban diciendo que si no se circuncidaban, que si no guardaban la ley, entonces no eran salvos. Pero esa era una falsa doctrina, una falsa enseñanza venida de falsos maestros y salida del propio infierno. Entonces dice, no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Eso se traduce, no estén sujetos a la ley, por cuanto por la ley nadie será salvo. Esto lo podemos aplicar también. Esta esclavitud es la esclavitud no solamente de la ley, sino de las religiones del mundo. Toda religión, todo aquel que quiera ser salvo, todo aquel que quiera ganar el cielo, la vida eterna y ser salvo, no lo va a conseguir mediante religión. Ninguna religión, ninguna buena obra. La ley estaba basada en buenas obras. Las religiones estaban basadas en buenas obras. El ser humano es incapaz de hacer una obra que le merezca el cielo. La Biblia dice que las obras de la ley son como trapos de inmundicia. ¿Para qué? Para que el ser humano no confíe en sus obras. Hay una sola obra, digan todos, hay una sola obra. Hay una sola obra que abrió los cielos. Hay una sola obra que venció al pecado, a la muerte y que nos da acceso al trono de la gracia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano y hermana, y esa es la doctrina de Cristo. Solo Cristo te da vida eterna, solo Cristo da perdón de pecados, solo Cristo sana enfermedades, solo Cristo libera del pecado, solo Cristo libera del yugo de la religión, del yugo del legalismo. Sépalo usted, si usted tiene familiares, hermano, y están en religión, están perdidos. Si no es a través del sacrificio de Cristo, si no acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, no va a entrar al cielo, no va a nacer de nuevo, no va a tener vida eterna, se va a perder por una eternidad en el infierno. Esa es la verdad. Si usted tiene gente, familiares en la religión, yo le recomiendo ore y ayune para que el Señor rompa esas cadenas, ese yugo de esclavitud. Mire cómo lo dice Pablo, no estén sujetos, no se sujeten, no se sometan al yugo de esclavitud. Voy a ser claro, el yugo de esclavitud es cualquier otro medio que el ser humano invente para entrar al cielo, para ser salvos.
no hay. Ya la obra está hecha. Cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, cuando Él estaba siendo clavado, crucificado, Él dijo estas palabras: consumado es. Del griego tetelestai, que significa pagado está. Hay un solo sacrificio que da perdón de pecado a la humanidad. Hay un solo sacrificio que abrió los cielos. Los cielos estaban cerrados por causa del pecado, y Cristo en la cruz, con su muerte y con su sangre derramada, abrió los cielos. Hoy toda persona, cualquier persona que se acerca a Cristo creyendo en ese sacrificio y lo recibe como su Señor y su Salvador, desde ese momento tendrá vida eterna. Desde que cree en su corazón y confiesa con su boca, será salvo, dice la palabra. Y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5 dice: hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay religión en este mundo que pueda salvar. No hay obra humana que el ser humano pueda hacer para merecer la salvación. Porque las obras son obras de la carne. Y la carne, nuestro cuerpo humano carnal, en él no hay nada bueno. La Biblia dice que la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. No podemos agradar a Dios en la carne. Hay una sola manera de agradar a Dios: es recibiendo a Cristo y permaneciendo, perseverando en la doctrina de Cristo. Verso 2 dice: he aquí, dice, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En otra versión dice Pablo: si ustedes se circuncidan, de nada les va a servir eso. Porque estos falsos maestros le estaban diciendo a los gálatas: si ustedes no se circuncidan, no van a ser salvos. Es decir, los querían hacer regresar al judaísmo, a la religión del judaísmo, de donde salieron ellos. Verso 3: y otra vez testifico, dice Pablo, a todo hombre que se circuncida, digamos, o que tiene religión. Porque aquí ellos lo que querían meter era la religión judía, el judaísmo. Entonces Pablo está diciendo: yo le testifico a todo hombre que tiene cualquier religión. No la voy a mencionar porque son miles de religiones. Y las religiones han extraviado a los hombres. Mucha gente hoy en día, hoy mismo, están en el infierno eterno, se perdieron eternamente y ya no hay esperanza para ellos, porque el diablo los metió, los engañó y los introdujo en alguna forma de religión. Les escondió la verdad. En la religión no hay verdad. En la religión hay espíritu de engaño, espíritu de error, espíritu de mentira, y no pueden conocer la verdad. Solo la verdad de Cristo te hace libre, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si usted tiene familiares, ore por ellos, hermano. No diga: ay, ellos también van para el cielo porque son de tal religión. No se engañe, hermano. Usted tiene que orar, usted conoce la verdad. 4, dice: cualquiera que esté en religión, de Cristo te desligaste. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Están caídos, extraviados, se han rebelado,
Su rebeldía no les permite reconocer a Cristo. Prefieren tener una religión. 5. Pues nosotros, dice Pablo, hablando ya de los que somos salvos, por el Espíritu Santo, aguardamos o esperamos por fe la esperanza de la justicia. Es decir, fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Es lo que nos da la esperanza de ser justificados delante de Dios. Y un día poder entrar al cielo. Verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Ellos estaban incircuncisos y los querían circuncidar, de nada iba a servir. O sea, las cosas externas que hace el ser humano no le sirven, no le ajustan para ser salvo. ¿Por qué insistir si ya la obra está hecha, si ya Cristo murió en la cruz? Hermano, ¿verdad? Que es un engaño, es una tontería, donde la gente ha caído en ese error, en ese engaño de insistir y querer meterse en una religión y que Dios apruebe esa religión y que yo soy bueno y no le hago mal a nadie y por eso Dios me tiene que recibir el día que yo muera. Mentira, mentira del diablo. ¿Por qué insistir si ya Cristo en la cruz murió, entregó su vida? Él mismo cargó en su propio cuerpo en el madero los pecados de todos nosotros, los pecados de toda la humanidad. Ya Cristo los cargó en su propio cuerpo en el madero y crucificó al pecado en la carne. Derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Solo resta aceptar el sacrificio y recibir a Cristo en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa es la doctrina de Cristo. El que persevera en esa doctrina tiene al Padre y tiene al Hijo. Y por consecuencia tiene al Espíritu Santo. Estamos hablando de perseverar. ¿Qué podemos hacer para perseverar en la doctrina de Cristo? Aquí le voy a dar 2. Rápido y nos vamos. Le doy 2 cosas para las cuales, ¿cómo podemos perseverar en la doctrina de Cristo? Se las doy rápido, oramos y nos vamos. Abra la Biblia en Hebreos 10:35. Hermanos, quedó claro eso, ¿verdad? Mire. Si usted es de Cristo, usted tiene que orar por su familia. Y por toda persona que usted conoce, usted tiene que orar. ¿Qué oración tiene que orar? Que tengan un encuentro con Cristo para que sean salvos. Esa es una responsabilidad de todo el que fue salvado. Yo traigo 38 años orando, no solo por mi familia, sino por todo aquel que podamos nosotros rescatarlo de las garras del diablo. Ese es el mayor llamado. Hebreos 10:35. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para perseverar en la doctrina de Cristo? Aquí viene. Número 2. Asegurarnos de tener la fe apropiada. Oigan. Asegurarnos de tener la fe apropiada. La fe verdadera, en otras palabras. La fe verdadera. Mire, Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza. La palabra confianza se puede traducir fe. ¿Qué significa la fe? Es la confianza en Dios, en el único Dios verdadero.
Dice Pablo, no pierdan su confianza. No pierdan su confianza en Dios. No pierdan su fe. La fe verdadera, la fe apropiada, no la pierdan, porque tiene grande galardón. Me detengo ahí. La fe apropiada, oiga, la fe apropiada es aquella que tiene puesta su confianza en Cristo, lo que le vengo predicando ahorita. En Cristo y solo en Cristo. En el sacrificio de Cristo. No podemos inventar otra cosa. El ser humano quiere ganar el cielo por obras. Imposible. Imposible. Mucha gente murió engañado por la religión y en la esperanza de sus buenas obras. Hermano, ellos despertaron en un lugar donde nadie quiere ir. La fe apropiada es aquella que tiene puesta su confianza en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Entiende, hermano? Usted no se mueva de ahí, dice Pablo, no pierda eso. ¿Cuál es la fe apropiada? Es aquella que siempre busca. Oiga, la fe apropiada es aquella que siempre busca hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios está revelada en la palabra. No es la voluntad nuestra. No es lo que nosotros queremos. No es lo que se nos antoja a nosotros. Es la voluntad de Dios. Está revelada en la palabra de Dios. Entonces, la fe apropiada siempre busca hacer. Mira el verso 36, dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿habiendo hecho qué? La voluntad de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, dice, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de vida eterna, la promesa de salvación. Es decir, lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos dice, no pierdan su confianza en Dios. Esa es la fe apropiada. Y segundo, quieren conocer la fe apropiada. Es aquella que hace la voluntad de Dios, que busca siempre hacer la voluntad de Dios. Entonces vas a obtener la promesa. Hermanos, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En nuestra vida. Primero usted busque hacer la voluntad de Dios en su vida. No en la vida de los demás. Ore por los demás. Si algo le incomoda a usted de algún familiar suyo, de alguna gente, si algo le incomoda, ore. Ore para que la persona encuentre la voluntad de Dios. Estamos ahí. Mire esto que le voy a decir. La obediencia a la revelación de la palabra, es decir, la obediencia a la voluntad de Dios, la obediencia a la voluntad de Dios es lo que trae la unción de Dios a nuestras vidas. Es decir, la presencia de Dios a nuestras vidas. Cuando obedecemos la palabra, la presencia de Dios viene a nuestras vidas. Las bendiciones vienen, son atraídas cada vez que hacemos la voluntad de Dios. Entonces, le digo esto porque muchos creyentes fracasan en este punto. Oiga, muchos creyentes quieren ser bendecidos. Sí, mueven sus manos. ¿Quieren ser bendecidos ustedes? Yo quiero ser bendecido, todos queremos. Pero hay creyentes que quieren ser bendecidos automáticamente. No funciona. Automáticamente no funciona. Mire cómo dice, que haciendo la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Las promesas. ¿Dónde están las bendiciones de Dios? En sus promesas. En sus promesas está la presencia de Dios, la unción del Espíritu,
las bendiciones materiales, todo lo que necesitamos está en las promesas de Dios. Y siempre las promesas de Dios son condicionadas. Sí, ¿verdad? ¿Cómo dicen las promesas? Honra a tu padre y a tu madre. Esa es la condición. Y la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Promesas condicionadas. Siempre están condicionadas las promesas. Entonces, dice, haciendo la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mueva sus manos. Nadie es bendecido automáticamente. Estamos, hermanos, porque estamos hablando de perseverar. Sí. Perseverar en la fe, perseverar en la doctrina de Cristo. Hay gente que se desanima. Óigame, hay gente que se desanima porque no ve las bendiciones de Dios. No ve las bendiciones de Dios. Pero el problema no es de Dios, digan todo, el problema no es de Dios. El problema es desobediencia a la palabra, desobediencia a la voluntad de Dios. Pero la obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, la obediencia le va a traer bendiciones. Y usted va a vivir una vida cristiana feliz, realizado, alegre, ¿sí o no, hermano? Sano, bendecido, prosperado, en victoria, en victoria, en victoria. La victoria está en la palabra de Dios, hermano. La victoria está en lo que practicamos. Esa es la fe. La fe es práctica. La fe no es teórica. La fe no es teoría. La fe es práctica, ¿sí o no? Entonces, tenemos que asegurarnos, para perseverar en la doctrina de Cristo, asegurarnos de tener la fe apropiada. Número 2, asegurarnos de tener la paciencia apropiada. Vea, verso 37. Verso 37. El 36 dice, porque os es necesaria la paciencia. ¿Verdad? Mire el 36. Mire el verso 36. Dice, porque os es necesaria. ¿Qué nos es necesaria? Además de la fe. Además de la fe, nos es necesaria la paciencia. Y el 37 dice, porque aún un montón de tiempo. ¿Cuánto? Porque faltan como 1000 años, dice. ¿Cómo dice? Porque aún un poquito. ¿Y qué va a pasar? Haga así, ¿qué es un poquito? Es un poquito, ¿verdad? Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Si hace 2000 años, el escritor de Hebreos dijo, oiga eso, hermano. Si hace 2000 años el escritor de Hebreos dijo que faltaba solo un poquito para la venida del Señor, para el rapto que espera la iglesia, ¿cómo estaremos a esta hora, a este día? ¿Cómo estaremos? Más cerca, mucho más cerca. Aún un poquito, la paciencia. Tenemos que asegurarnos de tener la paciencia apropiada. Mire, ¿qué significa paciencia? Ponga atención lo que significa paciencia. Paciencia es perseverancia. Paciencia es aguante. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ya no aguanto? No, si aguanta, además. Ya no aguanto, dice usted. ¿Ah? ¿Cuántos ya no aguantan? Ya no aguanto. No se aguanta. El hondureño es bien aguantador. ¿Sí o no?
No estamos hablando de aguantarle. No estamos hablando de aguantarle las picardías a los perversos. No estamos hablando de ese aguante. Estamos hablando de que si pasa pruebas, hermano, no lo van a matar. Sí, sí o no. Si pasa por luchas, por pruebas, no lo van a matar. Usted tiene la capacidad de aguante. Pero el aguante es espiritual. Digan todos, el aguante es espiritual. No es en la carne. Significa paciencia, significa constancia. Constancia. Bien, no le puedo decir más de eso, ustedes ya saben. Verso 37, ya dijimos, un poquito más y sucede el rapto. Verso 38, mas el justo, ¿cómo vivirá? Por su fe en Cristo. Y si retrocediere, ¿qué va a pasar? Vivir por fe es practicar la fe. Es practicar la fe. Pregúnteme, pastor, ¿qué es vivir por fe? Es practicar la fe. Es ser militante. Pregunten, ¿qué es militante? Militante es alguien que está en la milicia, que es constante, que milita, que está, ¿verdad? Si Dios lo requiere, allí está, ¿sí o no? Militante. Activo significa estar activo en la fe. Siempre ora. Díganme ustedes si este es militante. Mire, si es militante. Ora de vez en cuando. ¿Será militante? Lee la Biblia de vez en cuando. ¿Será militante? No hay una. ¿Será militante? Se congrega un domingo y se pierde dos. ¿Será militante? ¿Ah? Voy terminando, pues. Dice, si retrocediere, no agradará mi alma. Cuando dice, no agradará mi alma, significa que a Dios le duele la conducta de algunos creyentes. Ahora, algunos creyentes dicen, yo no he retrocedido, pastor, porque no me he ido al mundo, solo es que me dejé de congregar. ¿Retrocedió o no retrocedió? Vaya, el 2020 vino la pandemia y se dejaron de congregar algunos. Pregunto, dicen ellos, pastor, yo no me he ido al mundo, pastor. Yo todavía estoy fiel al Señor, pastor. Estoy firme. ¿Ha retrocedido o no ha retrocedido? Ellos alegan de que no han retrocedido. No, hay que tener claro, hermano. Mire, le voy a explicar lo que es retroceder. Retroceder es que usted entre en ocupación. Entre en ocupación por cualquier razón. Usted se ocupa. Por eso es que el enemigo, el arma que usa el enemigo es ocupar al creyente. Lo ocupa. Le da ocupación, sea bueno o sea mala. Total es ocupación, le roba el tiempo. Le roba el tiempo. Ya no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para congregarse. ¿Retrocedió o no retrocedió?
Retroceder, hermano, retroceder no necesariamente es irse al pecado, no necesariamente es irse al mundo y decir, ya no quiero nada con Cristo. No, retroceder es que usted su tiempo que le daba a Dios ya no lo tiene. El primer lugar que usted le daba a Dios, Dios era primero en su vida. Hoy ya no. Hoy Dios es segundo o es tercero. Ponga el canto, vamos a orar. Ni segundo ni tercero, mi Dios es el primero. No tendré dioses ajenos delante de ti. ¿Han oído ese canto? Ni segundo. Póngamelo, no está ahí el canto. Ya, pongámonos de pie. Y vamos a cantar ese canto y nos vamos. Padre, en el